Buen día, hermanos, hermanas en Cristo. Un saludo especial a todos los estudiantes del Instituto Bíblico La Gracia. Les saluda el pastor Salvador Sánchez, pastor de la Iglesia Bíblica Fe y Gracia en la ciudad de Springfield, Estados Unidos. Queremos en esta hora darle la bienvenida a otra lección más de este maravilloso estudio de la Carta a los Romanos, para lo cual les invito a todos los estudiantes a tener listo su material de alumno, tener listo su Biblia, su disposición y su voluntad de que Dios le dirija en entender estas maravillosas verdades bíblicas. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte esta oportunidad que nos das para estudiar tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes para que podamos tener un desarrollo, Padre, como conviene. Un desarrollo guiado por el poder de tu Espíritu Santo, donde los estudiantes y mi persona, quien va a ser el expositor de tu palabra, pueda tener tu guía, Señor, pueda ser tú hablando a través de mí y tú en ellos, ayudándoles a entender y a nosotros, Padre, siempre, Padre, dirigiéndonos para hablar la verdad como es debido. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como ustedes saben, estudiantes, en nuestro estudio de Romanos, hemos considerado los primeros 5 capítulos del libro. Estos primeros 5 capítulos de la carta a los Romanos representan algo que nosotros llamamos la teología sistemática del apóstol Pablo. Y después de una breve introducción que vimos en los capítulos 1 al 3, hemos visto que Pablo ha mostrado que hay una necesidad universal para la salvación mediante la gracia de Dios. Sabemos, hermanos, que también hemos visto en una de las últimas lecciones que no solamente hemos recibido la salvación, sino que también hemos recibido bendiciones que son el resultado de recibir la justicia de Dios por fe solamente en Cristo. Ahora queremos enfocarnos en 2 promesas que estaremos viendo en este pasaje de Romanos capítulo 5, versículo 8 y 9. 2 promesas muy importantes que debemos nosotros aprender. Busque conmigo Romanos 5:8. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, de él seremos salvos de la ira. Es claro que Dios, hermanos, ha prometido, oiga bien, la seguridad eterna a todos aquellos que confían en su Hijo. Esta salvación que nosotros tenemos eterna, esta salvación espiritual, hermanos, que tenemos, es completamente segura y no se puede perder. Sin embargo, hermanos, muchas personas hoy preguntan, hermanos, si la salvación se pierde, y muchas veces las respuestas que encontramos son contrarias a la verdad bíblica. Así que queremos dedicar 2 estudios, hermanos, para contestar esta pregunta. Un creyente en Cristo, una persona salva y segura, una persona que ha confiado en Cristo, ¿puede estar en peligro alguna vez de perder su salvación? Entonces, he ahí, hermanos, el tema de la lección número 12 de Romanos. Si usted ha confiado en Cristo, ¿es su salvación eterna y segura? ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? Recordemos, mis amados hermanos, que nosotros, los que hemos creído en Cristo, contamos con 2 nacimientos. El primer nacimiento que tenemos, hermanos, es el nacimiento físico. Todos los seres humanos nacemos físicamente, identificados con Adán, con herencia de Adán. Lo que fue cierto de Adán es cierto de usted, que nació físicamente.
Pero en un punto del tiempo, cuando la persona oye el evangelio y cree, hermanos, la buena noticia, o pone su confianza solamente en Cristo, la persona puede, hermanos, experimentar el nuevo nacimiento o la regeneración, como se conoce teológicamente. Ahora bien, nosotros sabemos que nacer de nuevo es algo que solamente Dios puede hacer a través de su Espíritu Santo a aquellos que han puesto la fe solamente en Cristo. Por eso, en la plática que Jesús tuvo con Nicodemo, hermano, Jesús le enseñó a Nicodemo cómo puede nacer de nuevo una persona y le dijo claramente, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, Nicodemo, así como el pueblo de Israel creyó a lo que Dios le dijo a Moisés para que se salvaran del veneno de la mordedura de la serpiente, así esa fe que pusieron en esas palabras, así también deben poner esa fe en la persona de Cristo y su obra cuando sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que se trata de creer en Cristo, se trata de poner la fe en Cristo. Y es así, mis amados hermanos, donde aparte de un nacimiento físico podemos tener un nacimiento espiritual. Pero desde ese momento que usted es salvo, vuelva nuevamente aquí a este dibujo, desde ese momento que usted es salvo, la voluntad de Dios es que usted camine de una manera que concuerde con su nueva identidad ahora en Cristo. Ya usted nació de nuevo, ahora usted está identificado con Cristo y por lo tanto lo lógico sería que usted caminara en su vida diaria en dependencia del Señor, caminar por fe, como dice Hebreos, hermanos, en el capítulo 11. Todo debe de ser por la gracia de Dios mediante una rendida dependencia en el Señor por medio del Espíritu Santo. Y este proceso de su andar en Cristo, en dependencia del Señor, por la gracia de Dios, será un proceso de tiempo que durará desde el momento que usted es salvo hasta el punto de tiempo que usted va a ser glorificado. Durante este tiempo, estimado hermano, aunque la voluntad de Dios es que usted camine en dependencia de Él, la realidad es que muchas veces nosotros fallamos y pecamos. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si en este proceso yo peco de alguna manera? ¿Pierdo la salvación? ¿Es mi salvación eterna y segura? Entonces vamos a contestar a esa pregunta en este momento a través de esta enseñanza. Vamos a comenzar primero definiendo algunos conceptos importantes para nuestra comprensión. Primero, entendamos qué es seguridad eterna. Dice, la persona genuinamente salva por la gracia de Dios, por medio de la fe sola en Cristo solamente, nunca estará en peligro de la condenación de Dios, ni la pérdida de su salvación, sino que es guardada salva por los siglos de los siglos, salva por la gracia y el poder de Dios. Esta definición tiene un énfasis no en el hombre, sino en Dios. El pasaje está diciendo, mis amados hermanos, que la salvación, o mejor dicho, el párrafo que acabamos de leer o la definición de este concepto, seguridad eterna, está diciendo que la salvación no depende de la fidelidad del hombre, sino más bien de la fidelidad de Dios. Y esto es algo que nosotros debemos aprender, hermanos. No se trata de nuestra fidelidad, sino de la fidelidad de Dios. Eso es importante. Cuando piense en la salvación, piense cuán fiel es Dios. No piense cuán fiel es usted. Si usted basa la salvación en su fidelidad, le aseguro que usted va a fracasar en un determinado momento. Así que, mis amados hermanos, esta definición habla de verdaderos creyentes en Cristo. La seguridad eterna no es para aquellos que profesan a Cristo sin confiar solamente en Cristo para su salvación.
Hay mucha gente que dice, em, que manifiesta profesar a Cristo, sin embargo, su confianza no está solamente en Cristo. Ellos dicen también que aparte de Cristo y de la obra de Cristo, es necesario hacer otro tipo de cosas o agregarle algo a la fe. Y eso no es la fe salvífica. La seguridad eterna jamás debe ser usada tampoco, hermanos, como una excusa para el pecado o para la desobediencia, puesto que hay personas que cuando piensan en la seguridad eterna o estudian este tema, inmediatamente lo que se les viene a la mente es que ellos entonces podrían vivir una vida de pecado y como están seguros en Cristo, pues entonces ellos piensan de que esta gracia maravillosa que Dios nos ha dado o esta seguridad es una licencia para pecar. Y de ninguna manera vamos a ver en este estudio que la gracia es una licencia para pecar. Más bien la gracia es el medio para que usted pueda vivir una vida piadosa. Así que vamos a formular esta pregunta: ¿es su salvación eterna y segura? De diferentes maneras. ¿Puede usted estar seguro hoy de que es salvo y que iría al cielo cuando muera? Estas son diferentes maneras de cómo realizar la misma pregunta. ¿Puede usted estar seguro de que será salvo dentro de 10 a 20 años a partir de ahora? Hay personas que dicen, bueno, yo ahorita, si me preguntan que voy al cielo, claro que voy al cielo, pero la pregunta es, ¿y si dentro de 10 años o 20 años Cristo tardara en venir, usted todavía estaría seguro de que va a ir al cielo? Hay mucha gente que responde, bueno, dice, si yo me porto bien, entonces sí voy. Así responde mucha gente. Entonces, ¿dónde puede usted que ha creído en Cristo perderse de nuevo? Es una buena pregunta, que al final es la misma pregunta. ¿Es su salvación eterna y segura? ¿Alguien puede pecar tanto hasta perder la salvación? ¿Un creyente verdadero puede volverse atrás y dejar de servir al Señor? Entonces, estas son diferentes maneras de formular la pregunta si su salvación es eterna y segura. Yo recomiendo que ustedes, estudiantes, usen estas preguntas, hermanos, a la hora de que vayan a hablar el evangelio, porque la respuesta de las personas a estas preguntas mostrará su entendimiento del regalo gratuito de la salvación y la gracia. Entonces hagamos una pregunta más. ¿Realmente tiene importancia lo que usted cree con respecto a esta pregunta si su salvación es eterna y segura? Bueno, yo creo que sí. Sin la seguridad eterna, hermano, quiero decirle que si una persona niega la seguridad eterna, número uno, elimina las buenas nuevas de la Biblia. Sin la seguridad eterna, su entendimiento de la salvación y la salvación de los demás estaría puesta en riesgo mediante poner por en medio las obras del hombre, anulando así la gracia de Dios. Cuando entendemos, hermanos, que la salvación es totalmente una obra de Dios hacia el hombre, el resultado es un entendimiento correcto de la seguridad eterna. La seguridad eterna no es una doctrina distinta de la doctrina de la salvación por gracia mediante la fe. Si una persona entiende lo que fue logrado en el Calvario, en adición a la naturaleza de la salvación mediante la gracia, entonces la seguridad eterna será automáticamente entendida por el creyente. Es solamente cuando agregamos la sabiduría humana o las obras humanas en tratar de acercarnos a Dios, basados en nuestros méritos, que surgen los problemas con la seguridad eterna. La seguridad eterna no es una doctrina de la doctrina de la salvación. La seguridad eterna, hermano, es una doctrina muy importante de la salvación por gracia mediante la fe en Cristo. Si una persona niega la seguridad eterna, entonces hay un problema con su comprensión de la salvación. Esa persona no comprende que Dios trató completamente con el problema del pecado y ellos todavía piensan que las obras humanas son necesarias para la salvación. Ahora, esto no es una doctrina opcional, la doctrina de la seguridad eterna. No es una doctrina con la que podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo.
En muchas iglesias el pastor no quiere muchas veces hablar este tema por temor o el riesgo de causar división en la iglesia. Sin embargo, la unidad verdadera es solamente el resultado de pensar lo mismo según la Biblia. ¿Qué podría ser más importante que estar de acuerdo sobre el asunto de la salvación según lo que Dios dice en su palabra? Esta enseñanza es tan fundamental para el mensaje del Evangelio que debemos ser claros en nuestra comprensión. Si usted encontrara a una persona que pone en duda o niega la enseñanza de la seguridad eterna, usted debe dar a esa persona el Evangelio, estimado hermano y hermana. No estoy diciendo que una persona que niega la seguridad eterna sea un inconverso, porque es posible que sea un creyente que esté confundido. Lo que estoy diciendo es que a esa persona le falta comprensión acerca de esta doctrina de la seguridad eterna. Y esto es un problema que se puede resolver enseñando con claridad el Evangelio. Así que, si usted niega la seguridad eterna, usted quita las buenas nuevas del Evangelio, confunde el Evangelio de la gracia de Dios, aniquila la seguridad absoluta de la salvación eterna, desprecia las declaraciones directas de las Escrituras, implica que le faltaría el fundamento para su crecimiento espiritual genuino. Usted estaría enfatizando el temor al infierno en lugar de enfatizar el amor de Cristo como la motivación principal para su vida cristiana. Y esto resultaría en incertidumbre en la participación del creyente en el evento especial del arrebatamiento. Por lo tanto, las personas que no creen en la seguridad eterna no tienen verdaderamente esperanza bienaventurada. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿es su salvación eterna y segura? ¿Cómo responde la gente a esta pregunta? Bueno, la opinión humana, hermano, dice, no entiendo cómo usted puede pensar que una vez que una persona es salva, sea posible que viva de cualquier manera y aún todavía ser salva. Esto es la opinión humana, o la manera como responde humanamente una persona a esta pregunta. Otros responden así a esta pregunta, si la salvación es eterna y segura. Dicen, yo sé que soy salvo, pero si cometo un pecado muy grave o dejo de creer, yo sé que ya no seré salvo mañana. Otros responden, yo sé que nunca perderé mi salvación, pero es posible que otra persona sí pueda perderla si vuelve atrás. Otros dicen, yo sé que soy salvo porque estoy bien con Dios y nunca negaría al Señor. Todas estas declaraciones mencionadas, hermanos, anteriormente por mi persona, dejan ver que la salvación no depende en la fidelidad de Cristo hacia el creyente, sino en la fidelidad del creyente hacia Él. Una persona que cree que puede perder su salvación piensa que necesita permanecer fiel, abstenerse de ciertos pecados y mantener un estándar de justicia para merecer o ganar el cielo. Alguien puede decir que el término seguridad eterna incluso no se encuentra en la Biblia, y eso es verdad, pero la palabra Biblia tampoco se encuentra en los escritos. Sin embargo, la pregunta debe ser si la doctrina de la seguridad eterna se encuentra en la Biblia. Si alguien discute sobre el término seguridad eterna, uno puede usar el término la vida eterna, que eso es un término que sí la mayoría de las personas lo conocen. Entonces, para responder a esta pregunta, ¿cuál debería ser la final autoridad de la verdad en nosotros? ¿Debería ser la final autoridad lo que el hombre piensa, lo que el pastor piensa, lo que el concilio piensa, lo que mi familia piensa, lo que mis conocidos piensan? ¿Qué debería ser la final autoridad de la verdad? ¿Lo que la gente dice o lo que Dios dice en su palabra sobre si la salvación se pierde o es segura? No es lo que yo pienso, no es lo que tiene sentido para mí, no es lo que dice la iglesia o lo que dice el pastor. La autoridad final es la palabra de Dios. Necesitamos examinar las escrituras cuidadosamente
con una mente abierta y dejar que Dios nos enseñe sobre este fundamento importante. Dejemos que la palabra de Dios moldee nuestra manera de pensar en la misma manera que los creyentes de Berea, según Hechos 17:11. Dice que estos creyentes eran más nobles que los de Tesalónica. Ellos recibieron la palabra con solicitud, pero cada día escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos buscaban la verdad en las escrituras, escudriñaban todos los días las escrituras, porque para ellos la final autoridad de la verdad es la palabra de Dios. Así que ahora empecemos a escudriñar las escrituras para saber lo que Dios dice en cuanto a la seguridad eterna. Veamos la final autoridad, cómo responde a la pregunta, ¿es su salvación eterna y segura? Bueno, vamos a dar varias razones. Si usted ha confiado en Cristo solamente, ¿su salvación es eterna y segura? Razón número 1. Sí. ¿Por qué? Porque usted es un hijo de Dios para siempre. Puede anotar en sus materiales de alumno la frase hijo de Dios. ¿Dónde tenemos la base bíblica para esta respuesta número 1 de su salvación, de que si su salvación es eterna y segura? En San Juan 1:11 al 13 nos explica que su salvación es eterna y segura porque usted es un hijo de Dios para siempre. La Biblia dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Note usted que Dios usa el ejemplo de una familia humana para describir nuestra relación con Él. Como una familia, la posición de padre e hijo es permanente y nunca cambia. O sea que es imposible desnacer o deshacer nuestro nacimiento físico. De la misma manera, también es imposible desnacer o deshacer nuestro nacimiento espiritual. Piense por un momento en el papá y en el hijo. Imagínese que su hijo se porte tan mal que llegue al punto de decirle a su padre, padre, ya no quiero ser tu hijo y me voy a ir lejos de ti porque no quiero ser tu hijo. ¿Qué cree usted que le diría el padre a su hijo? Le diría, bueno, demasiado tarde porque llevas mi sangre. Aún así te esconda en lo más profundo de la tierra, seguirías teniendo mi sangre. Esa relación humana de padre e hijo es permanente y no cambia. Es imposible desnacer nuestro nacimiento. ¿Qué es lo que la Biblia dice sobre nuestra permanencia entonces en la familia antes, en nuestra familia ante la salvación? En cuanto a la salvación, bueno, primero veamos cómo éramos antes. ¿Qué familia teníamos antes nosotros? La Biblia dice que todos éramos hijos de desobediencia e hijos de ira. Antes de la salvación, usted estaba reconocido en la familia de Adán y por lo tanto usted era reconocido como hijo de desobediencia. Efesios 2:1 al 3 dice, y él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En el versículo 3, en la parte final, no solamente le llama hijos de desobediencia, sino también hijos de ira. En Efesios 5:6, Pablo vuelve a llamar o mencionar el término hijos de desobediencia. En Colosenses capítulo 3, versículo 6, Pablo vuelve a utilizar el término hijos de desobediencia. O sea que, hermano, una persona nunca nace en la familia de Dios en su primer nacimiento humano, sino en la familia de Satanás, y por lo tanto es reconocido como un hijo de ira o un hijo de desobediencia. En San Juan capítulo 8, versículo 42 al 44, nos dice lo siguiente. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido y he venido
pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cómo le llamó a estos hijos de ira y desobediencia? Les dijo que eran hijos de su padre el diablo. Esto es contrario a lo que la gente piensa cuando dice que todos somos hijos de Dios. La palabra de Dios nos enseña que solamente aquellos que han confiado en Cristo son hijos de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Dios. A mucha gente le gusta leer hasta ahí en el versículo. Pero la pregunta es, ¿cómo usted llega a ser hijo de Dios? Porque usted nació como hijo de desobediencia, nació como hijo de ira y su padre era Satanás. Pero ¿cómo entonces usted pudo llegar a ser un hijo de Dios? Gálatas dice, por la fe en Cristo Jesús. En la misma manera que nuestros hijos biológicos, cuando nacen en la familia, es imposible revocar su nacimiento, es posible que como creyentes podamos desobedecer a nuestro Padre Celestial, inclusive a llegar a negarlo. Sin embargo, su amor para con los creyentes en Cristo es inquebrantable y nunca cambia. Pienso en un padre con su hijo. El padre sabe muy bien que muchos de nuestros hijos se portan mal, pero no por el hecho que se portan mal dejan de ser nuestros hijos. ¿Cómo trata Dios a sus hijos? Piense usted cómo Dios trata a un hijo de él cuando se ha desviado en su caminar de fe. Cuando un creyente está fuera de la voluntad de Dios en su vida, él no amenaza con quitarlo de la familia. Dios no está diciendo, vas a dejar de ser mi hijo, sino que él va a hacer lo mismo que usted como padre hace con su hijo cuando se comporta mal. Todo padre en la tierra, cuando su hijo se comporta mal, lo disciplina. Eso es lo que Hebreos capítulo 12, versículo 3 al 8 nos dice. Consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y el versículo 5 dice que muchos hijos de Dios han olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo el Padre, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Mire que hay tres cosas que el Señor hace aquí, según cómo él trata a sus hijos. Primero exhorta a los hijos. Tenemos la palabra donde día a día el Señor nos está exhortando con su palabra. Segundo, el Señor disciplina. Esto es importante. El Señor, cuando el creyente no entiende con la exhortación, entonces Él va a utilizar la disciplina. Pero si la disciplina no fuera suficiente, Dios no va a permitir que el hijo tenga éxito pecando mientras esté vivo esperando a su Salvador. Y es por eso que Él va a decidir quizás azotar al hijo. Esta es la corrección más fuerte para aquellos que viven una vida guiada por su naturaleza pecaminosa, aun cuando ya han sido libres del poder del pecado. Él nos va a tratar como hijos. Él nos va a tratar como hijos. Él nos va a disciplinar si nosotros nos portamos mal. Sin embargo, nunca está en peligro nuestra salvación, pero sí podemos sufrir las consecuencias en nuestro cuerpo por participar de una vida que a Dios no le agrada. Entonces el Señor nos va a disciplinar como un padre disciplina a su hijo. Ahora bien, continuemos hablando de por qué su salvación es eterna y segura. Razón número 2. Porque la vida eterna dura para siempre. En San Juan capítulo 3, versículo 14 al 16, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, y dice, mas tenga vida parcial. ¿Dice así? No, dice vida eterna. Repito, si usted cree en Cristo, dice Dios, tenga vida eterna. Las palabras griegas para la vida eterna en los versículos 15 y 16
son idénticas. Cada persona que cree en Cristo recibe esta vida de Dios, una vida que no es parcial, ni por hecho ni por definición, sino que es eterna, tanto por hecho como por definición. No es una vida de tiempo temporal, sino que es una vida eterna. ¿Escuchó? Si alguien niega la seguridad eterna, entonces no ha entendido la naturaleza de la vida eterna que Dios ofrece. Si usted ha confiado en Cristo solamente, entonces su salvación es eterna y segura. ¿Por qué? Porque si el pecado ya no puede condenar al inconverso, entonces ¿cómo puede el pecado condenarlo a usted ahora que es un creyente en Cristo? Esta es la razón número 3 del por qué su salvación es eterna y segura. La mayoría de la gente que niega la seguridad eterna dice que el pecado puede causar la pérdida de la salvación. Esto refleja un mal entendimiento de lo que Cristo logró cuando Él murió en la cruz del Calvario. La condenación viene del hecho de rechazar al Salvador, estimado hermano, quien es nuestro único rescate de la culpabilidad. El pecado ya ha sido pagado en la cruz del Calvario, por tanto, el perdón es ofrecido gratuitamente. Si este perdón es rechazado, entonces ya no hay otro medio para quitar la culpa de pecado. Mire lo que dice San Juan 3, 17 al 18, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué es lo que cómo la persona pecadora puede ser salva y cómo puede ser condenada? El que en él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Los pecados del hombre, según este pasaje, ya no son el problema que le impide acercarse a Dios. Ya Dios proveyó la solución al pecado. El problema verdadero en la raza humana es su falta de fe en Cristo solamente. Por eso dice el versículo 18, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Por el hecho que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El problema de la humanidad se reduce a creer o no creer en la solución que Dios ha enviado por el pecado de la humanidad. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 al 12, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Condenados todos los que no creyeron la verdad. Debido a que los pecados ya han sido pagados en la cruz del Calvario, entonces la incredulidad o la falta de fe en Cristo solamente es la causa de la condenación del inconverso, no sus pecados. Entonces, si el pecado ya no puede condenar al inconverso, ¿cómo es que el pecado puede condenar a los creyentes? No es posible. Eso es la seguridad eterna. Entonces, otra razón del por qué la salvación es eterna y segura es porque las opciones son: usted tiene vida eterna o usted nunca la ha tenido. La Biblia nos dice en San Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Noten que la vida eterna es una posición presente. Dice, tiene, si usted cree en Cristo, usted tiene. No es algo que esperamos tener algún día en el futuro, como muchas personas enseñan. La vida eterna es algo que tiene aquella persona en el momento de poner su fe en Cristo. Es algo que se recibe en el momento en que confiamos en Cristo y en su obra completa solamente. Ambos verbos aquí están en el presente activo indicativo. Dice, tiene vida eterna. La ira de Dios está sobre él si usted no cree en Cristo. Cada creyente tiene vida eterna como posición ahora y cada inconverso ya tiene la ira de Dios sobre él. Así que hay dos clases de personas en el mundo: los que tienen la vida eterna y los que están bajo la ira de Dios.
La gente religiosa usualmente piensa que la vida eterna es una recompensa que se recibe cuando uno muere. La palabra de Dios enseña que cada persona que cree en Cristo como Salvador tiene vida eterna que dura por los siglos de los siglos. O usted tiene la vida eterna o no la tiene. Observe que la persona que no cree en Cristo no verá la vida. Esto quiere decir que ninguna persona que va al infierno habrá sido una persona que ha visto la vida eterna. Si usted ha visto o poseído la vida eterna, entonces usted tiene la vida eterna. Y si no, entonces usted nunca la poseyó. Esta es otra razón del por qué su salvación es eterna y segura. ¿Cuál es la siguiente razón del por qué su salvación es eterna y segura? Bueno, razón número 5. La razón número 5 del por qué su salvación es eterna y segura. Porque si usted pudiera perder su salvación, usted volvería a tener sed de nuevo. Espiritualmente, Cristo ha prometido que los creyentes no tendrán sed jamás. Jesucristo usó la ilustración física, usó una ilustración física en este pasaje de San Juan 4, 13 al 14. ¿Qué dice ese pasaje en San Juan 4, 13 al 14? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Note cómo Jesucristo utiliza una ilustración física para comunicar una verdad eterna. Él dice que aquellos que han sido salvos, su necesidad de la vida eterna ha sido satisfecha completa y eternamente. Las palabras en este pasaje de San Juan 4, 13 al 14 son claves. Mire lo que dice Jesús. Dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Subraye, por favor, hermanos, esa expresión de Jesucristo en este pasaje bíblico. No tendrá sed jamás en el versículo 14. Hermanos, es una doble negativa en el griego y puede ser traducida como nunca jamás tendrá sed. Las palabras significan literalmente por los siglos lo mismo y pueden ser traducidas de la misma manera. Poniendo todo en conjunto, podemos traducir esta frase como no tendrá sed nunca jamás. Esta es una declaración enfática de Jesucristo, que declara claramente que la persona que cree en él, óigame bien, que la persona que cree en él, como el caso de esta mujer samaritana, puede estar satisfecha eternamente por los siglos de los siglos y nunca más volver a tener sed. Si la salvación se perdiera, entonces la persona necesitaría volver a tomar del agua que Cristo da. Pero él prometió que nunca tendría sed una vez que beba de esa agua. Qué maravillosa bendición la que estamos recibiendo en entender estas verdades bíblicas, hermanos. Si su salvación es eterna y segura, ¿cuál es la razón número 6 entonces del por qué su salvación es eterna y segura? Porque Cristo ha prometido que usted nunca vendrá a condenación. El Señor dijo en San Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En el pasaje, según el punto anterior, vimos una doble afirmación. Aquí vamos a volver a ver una doble afirmación. El Señor está diciendo, de cierto os digo, el que oye mi palabra, dice, y cree, ¿qué tiene como resultado? Tiene vida eterna. ¿Y qué le promete el Señor? No
vendrá a condenación. En el mundo hay dos tipos de personas. Están las personas muertas espiritualmente y los que están vivos espiritualmente. Hay aquellos que están bajo la ira y el juicio de Dios, y hay aquellos que no vendrán a condenación. Si un criminal ha sido hallado culpable y ha sido juzgado, iría a la cárcel. Como creyentes en Cristo, nunca estaremos ante la corte criminal del cielo porque Cristo ya fue juzgado en nuestro lugar. Esta es una promesa de Dios que podemos considerar ya realizada. Si usted ha confiado en Cristo solamente, su salvación es eterna y segura porque usted, dice Cristo, según el dictamen de la corte, no vendrá condenación. No existe ni una tan sola razón para que usted piense de que después de ser justificado en la corte del cielo por la obra de Cristo, usted ahora tenga que ir a la cárcel cuando ya ha sido justificado. Así que, ¿por qué su salvación es eterna y segura? Razón número 7, por favor, anote su material. Su salvación es eterna y segura porque Cristo ha prometido que Él nunca le echará fuera. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida y el que en mí viene no tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene, dice, no le echo fuera. Note el versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene, no le echo fuera. Jesús vino para hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que Él no pierda nada. Ni un solo creyente. Más bien, que todos tengan vida eterna y que los resuciten el día final. La palabra perder en el versículo 39, mis amados hermanos, es la misma palabra que vemos en San Juan 3:16, traducida no se pierda. Es la palabra griega apoluyumi, que significa perecer, destruir, perder o ser arruinado. Esto quiere decir que Dios nunca permitirá que el creyente en Cristo perezca. ¿Escuchó? La palabra es clara. El Señor dice, no le voy a echar fuera por si fuera poco. El Señor nos está diciendo, no le voy a echar fuera. Dios no va a permitir que usted se pierda. Dios no va a permitir que usted, hermanos, vuelva a tener hambre. Dios no va a permitir que usted vuelva a tener sed jamás. Y Dios le promete que nunca le va a echar fuera. Entonces, estos versículos, hermanos, nos dice que si usted ha confiado en Cristo, Dios le promete, nunca le echará fuera. No le desterrará, no le rechazará, no le expulsará, porque usted está en Cristo y tiene una posición como miembro de la familia eterna de Dios, y esto nunca cambiará. Otra razón porque su salvación es eterna y segura. Es la razón número 8. Porque la voluntad de Dios es que usted nunca se pierda. Bueno, San Juan 6:38-40 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve el Hijo y cree en él tenga vida eterna y lo resucite en el día postrero. Como dijimos anteriormente, Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que Jesús no pierda nada. Significa ni un solo creyente sea perdido. Más bien que todos los que confiaron en Cristo, el 100% de los que confiaron en Cristo, también no se pierdan. Que todos tengan vida eterna y que si mueren, también el 100% de los que creyeron en Cristo y que murieron, resuciten en el día final. Si usted ha confiado en Cristo,
¿Es su salvación eterna y segura, estimado hermano? Sí, porque Cristo ha prometido también que usted nunca va a perecer. Mire lo que la palabra de Dios dice en San Juan 10, 27 al 28. Repito, ¿es su salvación eterna y segura? Sí, porque Él ha prometido que usted nunca va a perecer. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y oiga lo que dijo Jesús, y no perecerán jamás. La palabra perecerán en el versículo 27 es la misma que vemos en San Juan 3:16, no se pierda. O en San Juan 6:39, no pierda yo nada. Las palabras no perecerán jamás provienen del griego aion apolontai aistoia. Esta es la misma negativa enfática que vimos en San Juan 4:14. Mas el que viviere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Las palabras son una doble negativa en el griego y la traducción puede ser nunca jamás. La palabra significa perecerán, apolontai, significa perecerán. Las palabras, hermano, eistoin aiona, significa literalmente por los siglos de los siglos o eternamente. O sea que el Señor está diciendo, no perecerán jamás por los siglos de los siglos. O sea que la persona que ha puesto su fe en Cristo, mis amados hermanos, nunca estará en peligro de perecer o de condenación. Si usted ha confiado en Cristo, ¿es su salvación eterna y segura? Bueno, sí, porque Cristo prometió que nadie lo puede arrebatar a usted de la mano de Cristo en el presente, ni tampoco de la mano del Padre en el futuro. Esta es una verdad maravillosa que está en San Juan 10, 28 al 30. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. La palabra arrebatar es del griego arpazo y significa tomar por fuerza o llevar por fuerza. Cada creyente está en buenas manos, porque estamos en las manos de Jesucristo y en las manos de Dios el Padre. Y Jesús promete que nadie, ni siquiera nosotros mismos, somos capaces de salirnos fuera de esas manos poderosas. Si usted quisiera salirse, usted debería ser más fuerte que el Padre y que Cristo. Sin embargo, también Romanos capítulo 8 nos dice que ni ninguna cosa nos puede apartar del amor de Cristo, ni ninguna cosa creada nos puede apartar del amor de Cristo. Eso lo involucra a usted, puesto que usted también ha sido creado. Estamos tan seguros que no solo tenemos la mano del Padre protegiendo, la mano de Cristo protegiendo, sino que por si fuera poco, Dios ha colocado el Espíritu Santo dentro de nosotros como una garantía hasta la redención de nuestro cuerpo. Así que por lo tanto, si usted ha confiado en Cristo solamente, su salvación es eterna y segura porque Él prometió que nadie lo puede arrebatar de la mano del Padre y del Hijo. Si usted ha confiado en Cristo solamente, su salvación eterna es segura, sí, porque es imposible que Dios no cumpla las promesas acerca de la salvación hecha a usted. Romanos capítulo 5, versículo 8 al versículo 10 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Observe que la frase seremos salvos está claramente subrayada en este versículo. Piense en esta frase, seremos salvos. No vemos la palabra sí como una condición. Cada persona que ha sido justificada en el versículo 9, pues mucho más estando ya justificados,
Cada persona que ha sido justificada en el versículo 9 o reconciliada, como dice el versículo 10, hermano, será salva, dice. Esta es una promesa de Dios que no miente. Piense por un momento lo que dice Tito 1:2. Veamos lo que dice Tito 1:2. Busque por favor este versículo en su Biblia. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no miente. Dios no miente en cuanto a la esperanza que tenemos de vida eterna nosotros. Él dice en su promesa que seremos salvos de la ira. Seremos salvos de la ira. Es una promesa de Dios que no piensa Dios no cumplir. Todo lo que Dios promete, lo cumple. Seremos salvos en el versículo 9 y 10. Es una palabra del griego sotasometa y está en el futuro pasivo indicativo. Eso indica o significa que será un evento futuro que Dios hará por el creyente. Está gramaticalmente en voz pasiva esta frase seremos salvos, pero es un hecho en modo indicativo. Esta es la razón por la que no existe la condicional sí o quizás, sino que es completamente seguro que usted será salvo de la ira en el futuro. Significa, mis amados hermanos, que usted puede tener garantía y esperanza de que su salvación es eterna y segura. Ahora, la pregunta que debemos hacernos, ¿cómo se aplica todo esto a usted? ¿Tiene usted la seguridad de su salvación? ¿Sabe con seguridad que es salvo hoy y por siempre por la gracia de Dios? Cristo murió para salvarnos y guardarnos, salvos por los siglos de los siglos. Deberíamos descansar por fe en Cristo y lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario y lo que Dios ha prometido en su palabra para que tengamos esta seguridad. Como creyentes en Cristo, si usted falla en su caminar cristiano, usted tiene un fundamento firme, el cual, hermano, es Jesucristo. La gracia de Dios lo puede sostener. Si usted siempre está dudando en cuanto a su propia salvación, esa no es una buena manera de vivir la vida cristiana. Imagínese usted a un niño que no sabe si sus padres le echarían fuera de la casa mañana. Usted necesita saber que está seguro en Cristo. Como creyente en Cristo, ¿usted está seguro de su salvación? ¿Está usted preparado para defender la doctrina de la seguridad eterna? Si usted está involucrado en testificar a los demás, entonces este asunto le plantea un desafío. ¿Está usted preparado para dar razón de la esperanza que hay o que tenemos los creyentes en Cristo? ¿Puede usted contender ardientemente por la fe para defender esta verdad? Recuerde, usted ha sido justificado por la obra de Cristo. Es Dios quien lo sostiene, como este gatito que está sosteniendo a su hijo. El peligro de perderse de este gatito es solo si la mamá lo suelta. Esta es la salvación ilustrada que la Biblia habla. Una salvación donde usted está en las manos del Padre. Cristo lo sostiene, no usted sostiene la salvación. Lamentablemente, muchos creen en la salvación ilustrada en esta otra foto, donde el monito va a estar seguro mientras él se mantenga firmemente agarrada de su mamá. Sin embargo, la salvación en la Biblia es completamente basada en la fidelidad de Cristo y no basada en la fidelidad de nosotros. Cristo ha sido nuestro medio para llegar a Dios. En este estudio hemos considerado varias razones del por qué el creyente está asegurado eternamente en Cristo. En el próximo estudio estaremos viendo más razones bíblicas del por qué la salvación por gracia es segura
y puede usted estar completamente confiado de que su salvación o usted nunca estarán en peligro de perdición. Que Dios les bendiga a todos. Les saluda a su hermano en Cristo, el pastor Salvador Sánchez. Nos vemos en la próxima enseñanza.